Estamos nuevamente juntos hoy para hablar hoy de un tema especialísimo, el tema culminante. Vamos a hablar acerca de la esperanza. ¿Cuál es el problema más grande que podemos tener en estos días? Creo que el problema más grande que podemos tener es que en medio de todo esto, de las tensiones, de los problemas, de los miedos que hay a nuestro alrededor, de las noticias confusas, que todo eso comience a influir tanto en nosotros que perdamos la esperanza. Quiero leer un versículo de la palabra de Dios, de la Biblia. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 15, en el versículo 13, dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me encanta la forma en que comienza esta palabra. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Es maravilloso que ponga él como título de Dios, el Dios de la esperanza. Muchos piensan en Dios como el Dios del miedo, el Dios del juicio. Y es verdad que va a haber un juicio, pero acá dice que mientras que estamos aquí en la tierra, es el Dios de la esperanza. El hombre no puede vivir sin esperanza. Fíjense ustedes en los refranes populares que se escuchan siempre por allí acerca de la esperanza. Decimos, bueno, mientras hay vida, hay esperanza. Estamos diciendo una tremenda verdad, aunque es una frase hecha ya, pero una tremenda verdad. Mientras hay vida, tenemos esperanza. Como este, y al lado de este, decimos la esperanza es lo último que se pierde. Es decir, que la esperanza está siempre metida en nuestro vocabulario. Y a veces decimos que fulano de tal está desesperado. ¿Y qué queremos decir? Que fulano de tal ha perdido la esperanza. Y nosotros, en este momento que estamos viviendo, es importante que no entremos en la desesperación. Por el contrario, que tengamos verdadera esperanza y que sostengamos la esperanza permanentemente, esperando que Dios actúe en nuestra sociedad y en nuestra vida. Uno de los grandes misterios de la historia es la caída del Imperio Romano. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Era un imperio grande que se extendía sobre una geografía increíble. Mire, si usted toma un mapa de Europa y del mar Mediterráneo, alrededor del mar Mediterráneo, en todo el mar Mediterráneo gobernaba el Imperio Romano. En el norte de Europa llegaba hasta las Galias. Las Galias sería el extremo norte de Francia. Hacia el otro extremo estaba en el norte de África, todo el norte de África, gobernaban ellos. Llegaban hasta Israel en la otra punta. Y Bretaña, Inglaterra, estaba en manos de los romanos. Usted puede recorrer Europa y se va a encontrar con que hay vestigios de los romanos, sobre todo las murallas, los acueductos, y los encuentra tanto en Inglaterra como los encuentra en Israel, como los encuentra en el norte de Francia, como los encuentra también en África. Era una potencia Roma, una potencia en la construcción, una potencia en sus ejércitos. Era un universo, el Imperio Romano, donde todas las culturas convergían. ¿Cómo fue que cayó este imperio? Ellos que tenían una capacidad organizativa tan grande, todavía hoy nosotros seguimos hablando del derecho romano. Y sin embargo cayó. Fueron dueños de todo el Mediterráneo y organizaron para administrar su imperio. Y lo administraban. A pesar de que no había comunicaciones como ahora, a pesar de que para desplazarse un ejército desde Roma hasta uno de los extremos del imperio tardaba más o menos 3 meses, pero a pesar de eso, ellos lograron dominar el imperio. ¿Cuál es la causa de su decadencia
y caída. Cuando usted visita el Foro Romano, las ruinas del Foro Romano, usted ve lo que era, lo que queda de aquello que era, la fuerza que tenía. El Panteón de Roma forma parte de las maravillas del mundo antiguo, a pesar de que no está entre las 7, pero es una de las maravillas del mundo antiguo. Esa tremenda cúpula que habían hecho para poner justamente allí a sus dioses. Y todo eso, finalmente, el foro quedó en ruinas. Lo único que se conserva es el panteón, lo demás está todo en ruinas. En el siglo XVIII alguien estaba recorriendo el foro y estaba mirando todas esas ruinas. Y esas ruinas le llamaban mucho la atención porque realmente pensaba qué grande que fue este imperio y sin embargo cayó. ¿Pero por qué cayó? ¿Cuál es la razón de su caída? De pronto escucha que alguien está cantando en medio de las ruinas. Entonces va hasta el lugar donde están cantando y hay un grupo de franciscanos cantando una canción religiosa. Y él miró y pensó, hay que investigar por qué. ¿Por qué en el mundo donde nació el cristianismo cayó el Imperio Romano? Edward Gibbon, que es de quien estoy hablando, escribió La caída, la decadencia y caída del Imperio Romano. 6 tomos para hablar de por qué cayó el Imperio Romano. Entre las cosas que él dice, hay una que creo que es fundamental. Por supuesto que son varios los factores, pero hay una que creo que es fundamental. Él dice, porque no pudieron construir la esperanza. No pudieron tener esperanza. No pudieron formarse. Y aparecieron los cristianos, que hablaban de la vida futura, hablaban de una esperanza y de un Dios de esperanza, y el cristianismo empezó a permear sobre todo el imperio porque ellos traían una fuerza incontenible, la fuerza de la esperanza. Ellos se transformaron en mensajeros de esperanza, no de cualquier esperanza, de una esperanza trascendente. Había esperanza para aquí y había esperanza para la eternidad. Y lo que necesitaban en el imperio era esperanza porque estaban totalmente desesperanzados. Y entonces no podían sobrevivir, no podían seguir adelante en medio de la desesperanza. Los griegos tenían el mito de Pandora para hablar de la esperanza. Pandora, la primera mujer a la que le dieron los dioses una caja cerrada y dijeron, no la abras. Era una mujer curiosa, durante un tiempo no la abrió, pero finalmente un día dijo, voy a abrir un poco la capa. Y abrió. Y dice que allí, dice la mitología, salieron todos los males de la tierra y se desparramaron. Pero alcanzó a cerrarla. Y en el fondo de la caja, quedó únicamente la esperanza. ¿Qué querían decir los griegos con este mito? Querían decir que todos los males que tenemos son soportables mientras que esté conservada la esperanza. Que no perdimos la esperanza. Los romanos habían perdido la esperanza. El imperio les podía dar confort, les podía dar riqueza, les podía dar comodidades, les podía dar juegos, les podía entretener, pero no les podía dar esperanza. Y esto lo fue embruteciendo en una forma tremenda. Los epitafios que quedaron en las tumbas romanas son desoladores, de gente que no creía en nada, que estaba terriblemente angustiada y que se iba a descargar su angustia al circo romano. ¿Para qué? Primero para ver simplemente a los gladiadores que peleaban entre sí y mostraban su destreza. Por supuesto, algunos siempre morían. La muerte era un espectáculo, es lo que estaba allí. Pero un día hasta se cansaron del circo romano y lo único que hacían era tirar gente, esclavos,
cristianos, gente, ladrones o lo que sea, las tiraban directamente a las fieras para ver cómo las destrozaban. Terrible, ¿no? Habían perdido la esperanza y se estaban embruteciendo porque no tenían esperanza. Porque sabían que al final del camino los esperaba la muerte y no tenían ninguna respuesta para eso. Y se anestesiaban, ¿no? Se anestesiaban por medio de los juegos, esos juegos salvajes que tenían los romanos. Pero en medio de este imperio decadente, en la última provincia de uno de los extremos, donde se terminaba realmente el mundo romano, y no en una gran ciudad, sino en un pueblito, nació Jesús. Y con Jesús nació la esperanza. Nació la esperanza. Detrás de la cáscara de ese niño de Belén que celebramos todos los años, allí por el 25 de diciembre, detrás de esa cáscara que vemos y que nos deja admirados, estaba Dios acercándose hasta nosotros en un mensaje profundo de amor al hombre. Dios, que no nos quería dejar en la desesperanza total, y llegaba en forma de niño, llegaba inocente, llegaba para vivir nuestra vida, para sufrir nuestros dolores, para morir nuestra muerte y para resucitar para darnos esperanza. Allí en Belén empieza a gestarse la esperanza. Y esa esperanza se consolida 33 años después, cuando el niño ya es un hombre, cuando dio su mensaje, cuando lo crucificaron y cuando resucitó. Y cuando Cristo resucita de los muertos, se abre la esperanza. ¿Por qué? Él les dijo a sus discípulos, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No una vida amarga, sino una vida abundante. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Es decir, Dios es el Dios de la vida. Es el Dios de la esperanza. ¿Por qué hemos perdido la esperanza? ¿Por qué el mundo nuestro es un mundo desesperanzado? Porque hay muchos virus. No estoy hablando del virus que tenemos ahora. No estoy hablando del coronavirus. Estoy hablando de otros virus que tenemos. Estoy hablando de que tenemos que luchar contra el virus de la droga, que tenemos que luchar contra el virus de los femicidios, de la destrucción de la familia. Tenemos que luchar contra el virus de la mentira, contra el virus del odio, contra el virus del desprecio, contra el virus de la desvalorización de nuestra propia vida. Estos son virus que se han colado en nuestra sociedad y que nos están destruyendo por adentro. Destruyen con la droga la juventud, se destruye la familia con la violencia intrafamiliar, se levanta el índice de femicidios. Es una sociedad que se está volviendo salvaje ya. ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad? Le está pasando lo de los romanos. Es decir, que podemos tener todo el confort alrededor nuestro. Podemos tener solucionados todos los problemas, pero no tenemos solucionado el problema de nuestro corazón. No tenemos solucionado el problema de nuestro mundo interior. No tenemos solucionado el problema de nuestra angustia. No tenemos solucionado el problema de nuestra muerte que nos está esperando. Y mientras que no tengamos solucionado ese problema, vamos a seguir vagando sin esperanza. Y vamos a seguir embruteciéndonos cada vez más y degradándonos cada vez más. Hace 2000 años que los cristianos venimos hablando de la esperanza y venimos proponiendo la esperanza. No es una ilusión nuestra, es lo que Jesucristo dejó, la esperanza.
Esa esperanza que dice, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Esa esperanza que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? ¿Por qué le tememos tanto al virus? Porque no estamos preparados para la eternidad, no estamos preparados para la muerte, no estamos preparados para el más allá. Y necesitamos entonces confiar en algo que nos sostenga. Y nos damos cuenta que todos los sostenes que teníamos se han caído. Ya no podemos confiar en la ciencia porque no nos da respuesta. No podemos confiar en la sociología porque no nos da respuesta. Los políticos tampoco nos dan respuesta. Estamos frente a la realidad de lo que somos y necesitamos tener alguna esperanza. La única esperanza que podemos tener está en Jesucristo. No hay ningún otro camino de esperanza. Reconciliarnos con Dios, volver a encontrarnos con Dios. Estamos viviendo en una sociedad donde los hombres están divorciados de Dios y necesitamos buscar esa reconciliación, pero no una reconciliación nacional con Dios, sino una reconciliación personal. Soy yo el que me tengo que reconciliar con Dios. Soy yo el que me tengo que acercar a Dios. Soy yo el que tengo que empezar una nueva vida de la mano de Dios. Y cada uno de nosotros individualmente se tiene que plantear este tema. Tenemos que plantearnos el tema de la esperanza, de si tenemos o no tenemos esperanza. Tenemos que plantearnos el tema de esta necesidad que tenemos de poder vivir el gozo y la alegría. Tenemos que plantearnos el tema de qué va a pasar cuando pasemos nosotros de esta vida, porque tal vez este virus no nos alcance. Pero la muerte nos va a alcanzar seguro, seguro, seguro. Recuerda lo que leímos al principio, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza nos tiende la mano para que creamos en Él, para que nos acerquemos a Él, para que nos tomemos de su mano con fe. El Dios de esperanza es el que nos convoca a mirarnos para adentro. En un momento en que estamos mirando demasiado hacia afuera, Dios nos está convocando a que nos miremos para adentro. Estamos muy preocupados por las estadísticas, por los que viven, por los que mueren, por los que se van, por el crecimiento, por las curvas de la pandemia. Paremos un poco. Dejemos de mirar los noticieros, dejemos de mirar para afuera. Miremosnos para adentro. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuál es la esperanza que yo tengo para la eternidad? Yo voy a morir como todos vamos a morir. Cuando pienso en mi vida, tengo ya 74 años. ¿Cuántos años más puedo vivir? 5, 10, 15. Difícil. ¿Y cómo enfrento este momento? Con esperanza. Yo sé a quién le he creído. Yo le creo al Señor Jesucristo y le entregué mi vida a Él. Y se la entregué hace muchos años, más de 60 años. Y nunca me defraudó. Para mí sigue siendo el Dios de la esperanza. Y cuando leo esto, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, doy gracias a Dios porque Él me da paz y me da alegría en este momento. Claro que veo lo que pasa, pero miro hacia arriba y allí está la casa del Padre que espera a todos los que creen. Y te invito a que en este momento te mires para adentro, mires tus faltas, tus cargas, tus pecados
y confesemos delante de Dios, cada uno individualmente, cada uno personalmente. Digamos a Dios, soy pecador, me arrepiento, quiero empezar una nueva vida, quiero tener esperanza. Y me acerco a ti, Señor, que eres el Dios de la esperanza, que trajo la esperanza a través de Jesucristo, que mostró su poder para darnos vida más allá de la muerte, resucitándole. Y quiero entregar mi vida en las manos de Cristo. Quiero ponerme en las manos de Él. Es algo que se hace individualmente, personalmente, en el silencio de nuestro corazón. Nos presentamos delante de Dios y abrimos el corazón y le decimos a Él, Señor, lleva mi carga y mi pecado y dame la paz y el gozo de la esperanza. Y podemos terminar este día todos tomados de la mano del Señor para vivir una nueva vida de paz, de gozo y de esperanza. Espero que esta sea la noche en que puedas acercarte al Señor y puedas comenzar a vivir esa nueva vida con Cristo. Que Dios te bendiga.